mis hermanos, pues vamos a continuar con el tema que ya desde tiempo atrás hemos venido reflexionando y que continuamos el día miércoles. Estábamos hablando, pues, en conjunto de lo que compondría nuestra vida y la de todo hombre, por supuesto. Veíamos que es esta organización o esta forma podría componerse, por un lado, de nuestro Dios, nuestro Creador, por el otro nosotros, y luego la relación que tenemos con Él. Y esto, de manera muy general, aplica para todo mundo. Para aún los que no creen o los que se dicen ateos, no podrán escapar a esto. De alguna manera, pues es una realidad y esto pues no lo podemos cambiar. ¿Por qué? Bueno, pues porque si bien existen las teorías de que a lo mejor surgimos por puro accidente, pero la verdad, yo creo, y es mi fe, que sí existe un creador, y esta fe es compartida por millones y millones de personas hoy día y a lo largo de toda la historia. De ahí pues que al estar establecido que existe un creador, un Dios, y por el otro lado nosotros, también por supuesto entonces hay lo que nos relaciona con este creador, y eso es la religión. Ya habíamos analizado, bueno, esas dos partes, y pues una de las partes muy importantes es nosotros. Vimos cuál es nuestra posición, y nada más, y bueno, el considerar la posición de Dios, la posición nuestra y la relación que tenemos con Él, bueno, eso es lo que nos va a dar la capacidad de controlar nuestra vida y de saber a dónde vamos y qué queremos hacer. Porque de otra manera, pues realmente somos como ciegos en este mundo. Entonces, por lo tanto, es importante esta tercera parte, que es la religión, y que es lo que estamos viendo, la relación que tenemos para con nuestro Dios, y que pues por ahí la habíamos definido como que es un sistema sociocultural que norma o que nos relaciona con la divinidad. Y lo digo de estos términos, recordando un poquito acerca de lo que es sociocultural, porque tiene mucho que ver la sociedad en que se desarrolla y las culturas que tienen. De ahí mencionábamos algunas de las religiones que hoy en día están vigentes y que han estado en otro tiempo. Algunas han cambiado, otras se han ido, pero algunas bastante fantásticas, que creen en muchos dioses. Tenemos los griegos, los vikingos, los egipcios. Realmente pocas son monoteístas, es decir, creen en un solo Dios, que hubo un solo creador. Pero todo esto, todas estas religiones realmente nacen mucho vamos a decir, del pensamiento del hombre. ¿Por qué? Porque realmente no conoce, nadie conoce a Dios, nadie lo ha visto. Ya lo afirmaba en algún estudio uno de nuestros hermanos, y verdaderamente, ¿cómo podemos ver algo que es más grande que el propio universo? Y eso es imposible para nosotros. Por lo tanto, si no podemos ver, ¿cómo lo podemos conocer? Ciertamente dice ahí que podemos darnos cuenta de su existencia. Y bueno, pues eso es bastante obvio, pero de los detalles de cómo manejar entonces ante alguien que tenemos que realizar un pacto o tener esa relación, pues es muy difícil. Es muy difícil y por nuestra propia voluntad va a ser complicadísimo. Por eso es que realmente para conocer a Dios no es que nosotros lo encontremos o nosotros lo hayamos identificado, sino que Él se ha manifestado. Y se ha manifestado en todos los hombres, y precisamente, bueno, esa es la idea que nace dentro de la religión, pero a veces le cuesta mucho trabajo al hombre determinar algo que no puede controlar o que no puede tener los detalles. Valga esto, si nosotros vemos a alguien, pues podemos calificarlo, ¿sí? Podemos darle un valor,
y a lo mejor es una persona con buena figura, etcétera, nos cae bien, hacemos empatía y nos llevamos bien. De otra manera también podemos ver una persona que no nos gusta su aspecto o que nos causa cierta repulsión y ese es el resultado. Pero si no lo vemos, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo diríamos si nos cae bien o no? O si tenemos empatía con esta persona o no. En realidad no lo podemos hacer y nos cuesta mucho trabajo, a nuestro cerebro le cuesta mucho trabajo formarse ideas tan abstractas de esa manera. Por eso siempre buscó el hombre darle una identidad, es decir, de darle una figura. Y de ahí inventaron que se parecía a un animal, se parecía a un objeto, a otro hombre, que se imaginaron que si ha existido siempre debe ser un viejito, porque pues con tantos años si uno con 70, 80 años ya está lleno de canas y arrugas, pues quiere decir que si ha vivido una eternidad, pues imagínense nada más. Entonces, esa es la realidad que el hombre ha querido vivir. Y nuestro Dios le dice, no, estás equivocado, no me hagas ninguna figura de nada porque yo no me parezco a nada, en absoluto, a nada ni nadie. Entonces, me estás faltando al respeto. Y eso es para empezar por ahí. Ahora bien, la posición nuestra. En la posición nuestra, puesto que nos consideramos los protagonistas, porque por supuesto, disculpen el ejemplo que voy a poner, pero se dice que cuando se juega al dominó, generalmente se dice que el que falla, el que está mal es el de enfrente. Es decir, siempre decimos que el que vemos enfrente es quien comete errores. Nosotros no nos equivocamos. Y ante esa personalidad que desarrollamos, bueno, también nosotros tratamos de establecer, o el hombre trata de establecer esa relación con Dios y trata de minimizarlo a su altura. Entonces, ya también vimos lo que es Dios, su omnipotencia y omnipresencia. Entonces, bueno, si tenemos estos dos elementos, pero en su justa dimensión, podemos entonces ver cómo va a ser nuestra relación con Él. Para empezar, nosotros no la establecimos, la estableció nuestro Dios desde el principio. Y esa relación, créanlo que Él mismo pone los términos y nos dice cómo va a ser. Fíjense, cuando Dios crea al hombre, para empezar, el hombre no le pidió que lo creara. Y podríamos pensar, bueno, ¿qué motivó a Dios para crear al hombre? Y no nada más eso, porque en primer lugar, Él puso por aquí, disculpen, perdón, porque es que parece que estoy escuchando por aquí un ruido y no sé de qué exactamente es, no sé si hay un micrófono abierto. Bueno, voy a continuar, disculpen mis hermanos. Miren, Dios creó al hombre y no nada más eso, sino le creó el entorno adecuado, donde pudiera desarrollarse, donde pudiera estar. Y cuando lo puso en el mundo, no estableció ninguna relación, simple y sencillamente lo puso y no le dictó nada. Ahí podemos considerarlo que pues solamente existió. Trátese de Adán y Eva, trátese de al mismo tiempo toda la creación, todas las razas, como quiera que sea, en un principio no le puso, pero sí le puso, vamos a decir así, una condición para que pudiera seguir en ese estado en el cual Dios le dijo, tú vas a vivir ahí, vas a gozar de lo que te doy y lo vas a administrar y es tuyo. Y la condición que le puso es que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, ese árbol, esa condición, pues se ha dicho mucho sobre qué era. Para muchos creo que mucho tiempo existió la teoría de que era una manzana porque pues es lo que se le antojaba. Inclusive a los hombres se les dice que
que aquí en el cuello tenemos la manzana de Adán por esa protuberancia, porque ahí se le atoró cuando la comió. Pero bueno, en realidad, el que sea un fruto, el que sea algo, miren, lo importante de todo esto es que en realidad yo, en mi opinión, o lo que pienso, es que realmente lo que le estaba diciendo, no quieras saber más allá de lo que yo te estoy proporcionando. No porque no hubiera, porque sí lo había. No te enteres, no conozcas ni el bien ni el mal, y tampoco sepas que tienes la capacidad de hacerlo. Podría decir si ya lo creó a Dios con esa capacidad o la adquirió en ese momento, y no sería ahorita el motivo del estudio, pero es un hecho de que esa realmente era la condición. Sin embargo, esto pues resultó atractivo para el hombre y lo adquirió. ¿Cómo? Bueno, pues yo no sé si fue a través de un fruto, si fue a través de otra entidad que vino y le dio la información, se relacionó, porque ahí en la Biblia dice que los hombres se relacionaron con los ángeles o con seres celestiales, y que nacieron gigantes y nacieron los primeros, y le dio la ciencia y lo enseñó. El caso es de que todo esto, cuando llegó a esa condición, el hombre adquiere sabiduría, adquiere ciencia, adquiere capacidad de decisión, y por supuesto también el poder hacer lo bueno y lo malo, y no puede tampoco soslayar ni justificarse en decir que no se da cuenta, porque sabe entonces perfectamente bien qué es lo bueno y lo malo. Y por si aún nosotros tenemos alguna duda, a través del Evangelio de Jesucristo nos vamos a enterar. Pero bueno, lo importante de ahí es que al tener esta condición el hombre, bueno, cambian las condiciones de relación del hombre con Dios. Ahora sí vamos a establecer condicionamientos. Y bueno, miren, fíjense cómo acontece el primer pacto. Ni aún tardó mucho tiempo el hombre en darse cuenta de la existencia de Dios. De hecho, Dios se manifiesta, lo que tenemos, el relato más antiguo que podemos tener de que se le manifieste a alguien realmente es Abraham. Y le dice: sal de tu casa y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Es una tierra pródiga. Eso es lo que le dice Dios a Abraham, y créanlo que verdaderamente establece la relación o la religión pura y perfecta. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque miren, Dios nos creó y somos de Dios. Por eso en el estudio pasado, cuando surgió un comentario acerca de que por qué Dios ordenó a su pueblo que exterminara a otro, y decíamos, nos parece que es terrible, y bueno, a nuestras vistas sí es terrible. Para con Dios no, es perfectamente normal y justificable porque Él es el dueño. Imagínense, mis hermanos, si tenemos una granja de pollos y luego pues no podemos disponer de los pollos porque pues no es justo, pues como que diríamos que no, que somos los dueños y podemos hacer con ellos lo que querramos. Pero si son de otro, pues no podemos hacerlo, solamente que sean nuestros. Entonces, en ese sentido, bueno, Dios tiene derecho sobre nosotros. Y eso es lo que va a establecer también una primera condición de la religión, que Dios está por encima de nosotros por lo que queramos, como le veamos. Ahora bien, la cuestión de esta, que nuestro Dios, si nos crea y somos de Él, la motivación que haya tenido, pues realmente son sus motivos, pero lo que ahora vemos es que nos creó y nos sostiene, nos da alimento y nos da nos da la vida, y no solamente esta, sino una vida verdadera nos ofrece, a cambio de nada, realmente de nada, porque no podemos corresponderle con nada, puesto que nada tenemos. Quiero aquí hacer una pequeña anotación que sí tenemos algo, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, en ese sentido, yo esto lo he comparado
precisamente como la misma Escritura lo establece de un padre con sus hijos. Algunos de ustedes, mis hermanos, no creo, y si no ahorita me desmienten, que le haya pedido a sus padres que querían hacer. Dígame alguien si se lo pidió a sus padres, porque yo no. No sé si por ahí alguien lo haya solicitado, pero no lo creo. Me atrevo a afirmar que absolutamente nadie. Y en ese sentido, bueno, fue voluntad de nuestros padres que naciéramos. Desgraciadamente a veces hasta fue por un accidente o fue por un crimen. Por ejemplo, los hijos que nacen de una violación. Es triste eso, pero es una realidad. Y vean, entonces, el hijo en qué posición está. No tiene absolutamente nada. Está a merced de sus padres, porque sus padres lo crearon. Pero al sus padres crear un hijo o tener un hijo, también adquieren la responsabilidad del hijo. Y pueden hacer, en teoría, podrían hacer lo que quisieran con él. Ahora, desgraciadamente, y esto es una realidad, a veces el hombre hace lo que no debe de hacer. Pero vamos a hablar en términos generales normales, por decirlo de alguna forma. Y no hay padres que odien a sus hijos. Por supuesto, los que son producto de un accidente o de una violación o de un crimen o de algo, pues ya tienen ese antecedente, y como habíamos visto, cuando el hijo va a adquirir su personalidad, ya tiene esa herencia y ese medio ambiente. Es terrible, pero es una realidad. Ahora, en términos normales, los padres cuidan a sus hijos, les procuran todo, pero también tienen la voluntad sobre sus hijos. Y en ese sentido, bueno, ¿quién pone las condiciones? Las ponen los padres. Y le dicen al hijo, si obedeces, te llevo al cine, si te portas bien, te compro la bicicleta, y más o menos llevan esa relación. Pero también el padre establece que si el hijo se porta mal, recibe un castigo. Y generalmente, de parte de los hijos, le dicen al padre, papá, si me porto bien, me llevas al parque esta tarde. Papá, si me porto bien, si hago la tarea, me llevas al fútbol. Si ayudo a mamá, me compras el regalo. Pero generalmente el hijo jamás le va a decir, papá, si me porto mal, me das una tunda. Papá, si no hago la tarea, me castigas. ¿Verdad que nunca le dicen eso? Y si nosotros vemos que la relación que tenemos para con nuestro Dios es parecida a esa, bueno, nuestro Dios, como lo vimos en un estudio, le dice a su pueblo, si tú me aceptas como tu Dios, si tú me obedeces, etcétera, yo te voy a prosperar y te voy a cuidar y te voy a dar todo. Y le dice, pero si tú no lo haces eso, vas a recibir un castigo. Y pues de alguna manera el hombre le contesta y le dice también, Señor, si te obedecemos, si te damos pleitesía, nos va a ir bien. Por ahí hay déjenme buscar, en una ocasión Jacob le dice a Dios, si tú me prosperas, me das alimento y me haces que llegue con bien a mi casa, tú vas a ser mi Dios y yo te voy a adorar. Entonces, hasta ahí pues la relación es más o menos como la habíamos planteado. Pero hasta ahorita yo no he encontrado ninguna referencia en donde diga precisamente eso. Señor, si no te cumplimos, castíganos. Señor, si nos alejamos de ti, destrúyenos. No lo ha hecho, no ha hecho el hombre eso. Entonces vean que al establecer ese pacto del hombre, de Dios con el hombre, y que Dios dicta las condiciones, el hombre nada más las acepta a la mitad. ¿Por qué? Porque tendría que estar de acuerdo en lo segundo. Entonces, en ese sentido, bueno, vamos a ver que realmente en el primer pacto hay una relación de conveniencia y de castigo, y que en ese primer pacto pues es de una manera asimétrico. ¿Por qué? Porque nuestro Dios
es superior. Entonces, fíjense que para que una relación sea justa y sea armónica o que no tenga ningún conflicto ni problemas, lo conveniente es que ambos participantes sean iguales. Otra de las figuras que se utilizan mucho en la Escritura, en la Biblia, para definir esa relación o esa religión, es la del matrimonio. Y me parece muy, muy adecuada por lo siguiente. Cuando la pareja se conoce perfectamente bien y tienen características muy similares, el matrimonio tiene un pero muy alto porcentaje de ser un éxito. Pero generalmente no se conocen cuando hay una situación de contacto, de noviazgo, pues generalmente durante esa época no se conocen ciertamente. Una vez que establecen el pacto, es decir, el pacto matrimonial, entonces sale el verdadero yo y se empiezan a conocer cómo son, y créanlo que ese es el motivo de muchos fracasos matrimoniales, que no sabía cómo era o que por qué cambió tanto. El problema de esto es que todo eso lleva a un fracaso. Y bueno, si nosotros vemos esto, o sea, en un matrimonio generalmente se puede solucionar esa discordancia cuando alguien acepta la personalidad del otro, es decir, por amor, porque a final de cuentas es el amor, acepta a la pareja tal y como es, y ahora sí, pues pone todo de su parte para que eso funcione, ¿sí? Entonces, aunque sea disparejo, puede funcionar. Esto mismo sucede en la religión. Vimos que no somos iguales que Dios, muy diferentes. Cuando se establece la relación, pues nos damos cuenta que va a ser una relación muy diferente. O sea, Dios nos da todo, nosotros no podemos darle nada. Dios nos exige obediencia absoluta a Él. Nosotros a veces pretendemos que pues no sentirnos sujetos a su voluntad. Entonces eso hace pues que de alguna manera, para que funcione la relación, aquí no hay de otra más que alguien por amor tiene que ceder. ¿Y ustedes qué dirían, mis hermanos? Yo le puedo preguntar a nuestra hermana Rocío que entonces, para que funcione la relación, ¿quién es el que debe de ceder? ¿Quién es el que debe mostrar el amor? Rocío, por ahí, ¿tú qué crees? Pues yo es mi responsabilidad. Así es. Sin embargo, fíjense, dice, déjenme buscar el texto aquí. Ay, ya me perdió. Dice una parte de la Escritura, uno de los apóstoles, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Y en ese sentido, bueno, pues Él fue el que se ofreció. Ya lo explicaba y lo ponía en esos términos, que cuando creó al hombre, le dio todo. Y le dijo, ahí está, todo te lo ofrezco. Y bueno, pues Dios nos amó por eso. Y yo pienso que nos hizo por amor, porque sí, porque verdaderamente nos ama. En ese sentido, bueno, y si tenemos la obligación, ahí podemos ver cómo debe de establecerse entonces los términos de la religión, o de que nosotros vayamos a relacionarnos con nuestro Dios. Voy a leerles rápidamente y nada más a manera de recordatorio el último texto que leímos,
que es un poquito largo. Dice Pablo a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, y de la manera que Yanes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persistes tú en lo que has aprendido, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y bueno, dice ahí. Déjeme poner el texto. Segunda de Timoteo. Sí, finaliza todo diciendo, pues, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y recalca con esto: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, esto realmente, les decía a mis hermanos, que es lo que es el formato de la religión hoy en día. ¿Sí? Hay que recordar algo. Estábamos hablando de que nuestro Dios establece un pacto con el hombre que está condicionado, como lo explicó nuestro hermano Pablo en su estudio, y al poner el estudio sobre la ley y la gracia, ese primer pacto estuvo regido por la ley. Y aquí en el libro de Levíticos podemos ver todo lo que condicionó Dios y le puso para que él lo hiciera. Pero yo creo que por ahí tenemos que poner mucha atención cuál era realmente lo que Dios quería que el hombre hiciera para con él, porque posteriormente después le dice que él ya no quiere eso, que está harto de sus fiestas y que él quiere mejor que le obedezcan. Así llegamos hasta los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, en los que el hombre completamente ha corrompido ese pacto, es decir, no cumplió su parte. Así que pues entonces, pues el matrimonio se anula, y se anula no porque Dios no haya cumplido, sino porque el hombre lo torció, por ignorancia, por omisión o por lo que sea, no lo cumplió. Ante esto, y dada su grande amor por el hombre, Dios designa a alguien para que nos enseñe entonces cómo deben de ser las condiciones. Y viene nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo, miren, ese primer pacto antes de nuestro Señor Jesucristo quedaría plasmado de esta manera, y el por qué
llega a ese punto de corrupción. Fíjense, quiero compartirles, vamos a ver, aquí vamos a ver en Isaías 58, a partir del 2, ¿qué es lo que Dios le reclama al hombre? Le dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiesen hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Fíjense, mis hermanos, que comparándolo con lo que, a ver si lo pongo, con lo que dice, con lo que dice Pablo, que le dice a Timoteo, y le describe la naturaleza del hombre, de aquellos que fingen ser piedosos, que fingen ser religiosos. Y esa es una realidad que hoy se vive en tantas y tantas iglesias. Déjenme ponerlo. Ahí está. Es que no, es a partir del 1 al 14. Ahí estamos en Isaías. Bueno, si lo comparamos con el de Timoteo, que describe cómo son la gente que se supone que son quienes dirigen, quienes enseñan al pueblo, y los tacha así como de amadores de sí mismo, una serie de características que desgraciadamente vamos a encontrar en todos nosotros, una o varias de ellas, cuando menos. Entonces quiere decir que en ese sentido, como lo decía la vez pasada, pues todos somos pecadores y no entramos en la norma. Ahora, comparándolo con este otro texto de Isaías, dice Dios, se acercan a mí, me ofrecen sacrificios, dicen que me dan pleitesía, pero en realidad, cuando se trata de servir, dicen, ayunamos y no hiciste caso. Y créanlo que hoy el hombre clama a Dios, ¿por qué? Porque lo cure de enfermedades, porque le dé prosperidad, porque le ayude en su vida, porque lo proteja. Hoy en día, estos mismos que Pablo describe y que le dice a Timoteo, aléjate de ellos, es lo que hacen. Le ofrecen a la gente muchas cosas y dicen, vamos a orar a Dios para que te vaya bien, etcétera. Y entonces, pero cuando falla, ¿qué pasa? Lo que dice aquí, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. En realidad, dice Dios, es que lo que estás haciendo es porque estás buscando tu propio beneficio, o como dice mejor, de mejor manera lo dice Pablo, dice, amadores de los deleites más que de Dios, o amadores de sí mismo. Además agrega Isaías y dice, o más bien nuestro Dios
por boca de Isaías: he aquí, para contiendas y debates ayunáis, y para herir con puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Ese es el problema que tenemos de preponderantemente el cristianismo, la iglesia de Jesucristo, en esas contiendas y peleas, y bueno, el hacer ayuno y estudio, y el prepararse en teología y en todas esas artes para luego tener contiendas, y vean lo que ha resultado a lo largo de la historia la iglesia de Jesucristo en ese nuevo pacto. Y lo estoy comparando porque nuestro Dios se lo dice a su pueblo antes de que viniera Jesucristo. Y podríamos decir, bueno, Jesucristo vino y arregló las cosas, pero la realidad es que estamos viviendo esto mismo hoy día. Dice, ahora agrega nuestro Dios, y esto es algo muy importante: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre a su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Entonces dice Dios que yo les dije que cuando me adoraran o que ustedes me obedecieran, era que sufrieran, que afligieran su alma, que estuvieran pobres, que dejaran de comer, que se castigaran. Eso es lo que yo les dije. Esa es la relación, o esa es la condición que Dios estableció en ese pacto, que así teníamos que ser, que teníamos que sufrir mucho para merecer. Eso se lo dice desde Isaías. Y hoy en día también es lo mismo, no ha cambiado. Entonces dice Dios, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces, nos damos pues cuenta cómo debe de ser la religión. Si no se parece a esto, llámese catolicismo, llámese anglicanismo, llámese judaísmo, llámese lo que sea, si no se parece a esto que dice Dios, cómo debe de ser la relación, no es el pacto con Dios. Será otra cosa lo que el hombre quiere establecer, pero puesto que Dios es ahora sí, quien pone las condiciones, pues entonces ese pacto es invalidado. Y bueno, vamos a leer también Santiago 1, del 22 al 27. Sí, ya. Vamos a ponerlo, Santiago 1. ¿Dónde está? ¿Alguien quiere leer? Sí. A ver, adelante. Pero sed aceptores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor,
olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Hasta dónde dijiste? Hasta el 27. 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, de la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Así es. Bien, gracias. Fíjense todos mis hermanos que esa es la religión. Y díganme si no se parece a la segunda parte del párrafo de Isaías. Entonces muchas veces se considera que es el antiguo pacto y que el nuevo pacto. No, es lo mismo. Dios no ha cambiado. Dios siempre ha establecido lo mismo y Él quiere esto. Quiere precisamente lo que aquí vemos. Dice, en primer lugar, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Es decir, Él nos dice, obedezcan el mensaje de Dios, obedézcanlo a Él, pero no lo obedecen y por tanto se engañan a ustedes mismos. Esto sucede, es como, por ejemplo, cuando alguien se ve en un espejo y cuando se va, ya se le olvidó cómo era su cara. Es decir, en el espejo se arregla, se ve, pero cuando se va se olvida. Pero quien se fija bien cuál es, como dice aquí, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es decir, yo les hablaba que sí tenemos algo que ofrecerle a Dios. Él nos da todo, la vida, sustento y todo ello. ¿Y nosotros qué le podemos ofrecer? Bueno, lo único que tenemos nosotros para ofrecerle en esa relación que establecemos es eso, la libertad. Y que lo hagamos por voluntad propia. No porque queremos una recompensa y no porque queremos evitar el castigo. Y en ese sentido, pues ya no hay, ahora sí, pues podría decir, el pacto está realizado ni siquiera por la ley ni por la gracia, sino por la justicia en todo caso. Porque créanlo, por la ley, pues no hay de otro remedio. O lo haces o castigo. Por la gracia, bueno, pues disculpen que diga estas palabras, pero así es. ¿A quién le dan pan que llore, no? Gratis, todo lo que venga. Pero cuando se establece por la verdadera justicia, por el deseo y el amor, que en ese sentido nosotros ejercemos el único acto propio de la persona, que es su capacidad de decidir, su libre albedrío, su libertad, y que por esa libertad dice, quiero servir al Señor. Entonces establece una verdadera religión, una verdadera relación para con nuestro Dios, que de alguna manera dice, será bienaventurado, dice. Y añade aquí el apóstol Santiago, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. En una versión que tengo dice, si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo. Es decir, congruencia de lo que se dice con lo que se hace. Y es decir, si nosotros pedimos que la gente sea perfecta, tenemos que ser primero perfectos. Si nosotros combinamos a la gente a que se cuide, tenemos que cuidarnos antes. Entonces, concluimos pues que dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios es esta: hacer el bien y mantenerse responsable, honesto y completamente, vamos a decir, en todas nuestras capacidades ante el mundo, parafraseando lo que dice aquí el texto, porque aquí pues sería muy cómodo únicamente visitar a los huérfanos y a las viudas, y eso cuando tengan tribulación. Si la viuda es rica o le dejó bien, pues ya la hicimos, porque pues a final de todo. Y el guardarse sin mancha, pues nosotros decimos que finalmente no cometemos pecado, no queremos hacerlo intencionalmente, y créanlo que es fácil y sencillo entonces
decir que cumplimos ante nuestro Dios. Pero cuando nosotros nos fijamos en la perfecta ley, en todo lo que dice, y que eso es lo que viene después, que en una hora, por supuesto, ni siquiera la introducción podríamos alcanzar, porque es analizar toda la Escritura. Entonces viene esa segunda parte, y eso es lo que es la tarea de nosotros. Bien, mis hermanos, por ahí ¿alguien quiere hablar? Pablo quiere hablar. Adelante. Si me permites, voy a leer un texto. Sí, adelante. Es de Deuteronomios 10:12, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo que pide nuestro Dios. Así es, gracias, mi hermano. Es lo que mencionaba al principio, que esa es la condición que pone Dios, ¿no? Entonces, si Dios dice y le dice a su pueblo que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos y sus estatutos. Y ahorita diríamos, esa es una ley antigua. La nueva es diferente. No es diferente. Termina con lo que dice el apóstol Santiago, y dice que la religión pura y sin mancha es lo que después describe Isaías, o lo que dice que es compartir, amar al prójimo y mantenerse firme y sin mancha ante todo lo que venga en el mundo. Es decir, en toda la ley del Señor, los 10 mandamientos y todos los demás estatutos que ha sacado. Entonces, no hay ni antiguo ni nuevo pacto, es el mismo. En algunas partes dice que es renovado. Como quiera que se vea, siempre nuestro Dios estableció quiere establecer esa relación con el hombre, y es de esa manera, y esa es la religión. Ahora bien, por último, yo prefiero llamarle, en vez de religión, prefiero llamarle evangelio, la buena noticia. ¿Qué opinan, mis hermanos? Bien, con esto aquí concluimos nuestro estudio, y el miércoles nos vemos. Si tienen algo después de que analicen esto, lo podemos ver y ampliar que el miércoles. Que Jehová